Hola, con vosotros Mariam y esto es A Marea, un pequeño rincón donde conoceremos a gente de diferentes lugares que han venido a parar en un mismo sitio. Espero que os guste. Hoy está con nosotros Andrés, que tiene 21 años, viene de Venezuela, lleva 2 añitos aquí en Xinzo y a ver, cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia, cómo eres. Bueno, a ver, principio de todo, llegué aquí explorando un nuevo mundo, por así decirlo. Llegar desde un país a otro es una experiencia inolvidable. A ver, mi infancia fue una infancia tranquila, normal, sencilla, como cualquier niña normal. En un país desarrollado, la sociedad estaba principalmente bien, la economía estaba bien. Luego fui creciendo, fui rodeado de muchas personas que numerosamente eran trabajadores, eran cantantes, deportistas, eran de todo un poco. Luego que crecí, fueron yéndose de mi país y fueron yendo hacia Chile, países de Latinoamérica, luego a España, otros a Italia. Mis abuelos eran gallegos y desde pequeño siempre estuve relacionado con ambas culturas, de tanto Venezuela como de Galicia. En Venezuela, o sea, cuando tú estabas en tu infancia, ¿es un sitio tranquilo? ¿Es un sitio...? Sí, yo nací en el 2000, luego del 2000 al 2010 mi país fue la maravilla. Era una de las primeras potencias, incluso cuando recuerdo que estaba pequeño, muchas personas de España, de Italia, de Europa inmigraban para mi país. Y recuerdo mucho que, por ejemplo, las panaderías las tenían los portugueses, las pizzerías las tenían los italianos, las pastas las vendían los italianos, iban muchos chinos, africanos, de todos lados del mundo, estadounidenses, pero al final, poco a poco, el país fue cambiando por problemas económicos, culturales, de política, y al final todo cambió de un momento a otro. Mi vida cambió de la infancia, desde el 2000 al 2010. Entonces en Venezuela había un gran choque cultural, o sea... Sí, como ahora en España. Sí, podías conocer a muchísima gente de diferentes países, eso también forja una infancia, el conocer gente de muchas partes del mundo. Sí. Y más cuando llegaste así más a la adolescencia, cuando creciste más, ¿seguía siendo todo más tranquilo o ya fue cuando comenzó la crisis? Claro, el cambio, yo nací en el 2000, yo te digo mi edad porque yo tengo la edad del año. Entonces a partir del 2013, 2014 fue cuando el país empezó a, por así decir, deteriorarse. Entonces, ¿qué pasa? La gente empezó a emigrar de Venezuela a otros países por la situación, por el trabajo, por esto y por lo otro. Pero culturalmente todavía se podía vivir bien, o sea, socialmente tú estabas bien, estabas tranquilo. Luego pasó más a la necesidad, más a todo un poco, y la gente empezó a buscar más hacia otros lados, que ahí fue cuando empezamos a ver, mira, deberíamos ir para otro lado, que es más seguro, más que todo por la seguridad y la estabilidad de la familia, por así decirlo. Pero en sí, Venezuela sería un país seguro en temas de derecho, había mucha corrupción también cuando eras pequeño. Cuando era pequeño todo empezó a partir del 2010 para arriba. Entonces, antes del 2010 era un país que estaba bastante bien en temas de, yo qué sé, de educación, de hospitales, de cosas así, estaba bastante bien como estaba país. Bien en todo, desde transporte también, porque el transporte cambió mucho. Luego de eso, no todo fue deteriorándose, pero más que todo lo público, los estudios, los hospitales, los transportes, como te venía diciendo, fue deteriorándose y todo el mundo empezaba a recurrir más a lo privado, a las escuelas privadas, a los hospitales privados, y todo empezó a ser, para poder sobrevivir necesitas dinero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos un dinero ahorrado de las tierras que venían de aquí de Galicia y montamos una serie de negocios de un plato típico en Venezuela que se llama empanadas, que es muy distinto a lo de aquí de Galicia, que son empanadas como de harina frita. Entonces nos empezó a ir muy bien, pero ¿qué pasa? La inseguridad fue la que nos obligó a irnos, porque teníamos negocios, yo pude tener mi licencia y mi coche, yo llevaba a mis hermanos y todo, hasta que todo empezó con la delincuencia, y ahí fue cuando decidimos plantearnos en vender los negocios, vender algunas casas y algunos coches y venirnos para acá. Y bueno, lo que importa ahora es que salimos de ahí,
el que está ahí, bueno, estará luchando con todo eso, pero bueno. ¿Crees que cambiará? Sí, en un futuro esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Y habéis pensado, en plan, la primera idea fue de veniros aquí a Galicia o pensasteis más en salir pero a otros países como por ejemplo México o Chile o otro país? O otro país que estuviera más cerca. Nosotros nos vinimos aquí porque mi padre y mis abuelos eran de aquí y nosotros dijimos, tenemos que conocer a la familia de allá. En principio fue como una especie de proyecto, pero claro, nos pasaron una serie de cosas en Venezuela que dijimos, preferimos vender todo y aventurarnos. Siempre hemos sido así, aventurarnos con todo. ¿Qué pasa? Nosotros cuando teníamos ese dinero, cogimos unos vuelos a Madrid. Fuimos con unos familiares y estuvimos 8 días. Estuvimos ahí, visitamos Gran Vía, visitamos todo y luego nos vinimos aquí a Galicia, a Cinza. Estuvimos con unos tíos, buscamos un alquiler, estamos buscando una casa ahora para vivir y todo. Y ahí fue cuando nos empezamos a plantear a vivir aquí porque nos encantó. Entonces, como primera idea, tampoco fue el venir a quedaros, fue un poquito venir a ver, bueno, a ver qué pasa. A ver cómo a plantearnos. Eso. ¿Y cómo fue ese cambio de decir, mira, venimos para unos días y de repente no, es venir para siempre? ¿Fue duro para ti, para dejar ahí todo? Yo te voy a decir algo. Cuando una persona se va de un país a otro, tienes que abrir tu mente. ¿Por qué abrir tu mente? Porque uno, por ejemplo, está acostumbrado, yo como venezolano, cuando venían personas de afuera, están muchas cosas como por ejemplo la cultura de esa persona se cohíbe junto con las otras. A veces el simple hecho de hablar con otra persona de otro país te cohíbes, te cierra, ¿sabes? Entonces yo dije, nosotros tenemos todos, desde mis hermanos pequeños hasta mi madre, mi padre y yo, vinimos con la mente abierta, porque tú en un país nuevo no puedes llegar a imponer, tienes que aceptar la cultura y más bien llenarte de eso y aprender de ellos. Y así fue como fue. Al principio fue un poco difícil por el gallego. Claro, al madrileño se le entiende un poco. Algunos, es que claro, en Madrid hay mucha cultura junta. Había de todo, de africanos, sí, japoneses, de todo. Cuando llegué aquí fue un poco extraño, porque claro, no entendía del todo. Pero empecé a estudiar gallego, empecé a hacer un ciclo, y me encantó Galicia, me encantó todo. ¿Y tú ahí en Venezuela habías estudiado algo o fue hasta llegar aquí que empezaste terminaste aquí los estudios? Terminé la secundaria, el bachiller y luego hice, como les dije, a mí siempre me ha gustado aventurarme, empecé a hacer una serie de cursos que se llama Organización Marítima Internacional, que es de barcos y de cruceros, para poder trabajar en todo el mundo. Entonces hice esos cursos que validaban de mi país y podría trabajar aquí en un crucero ahora. ¿Qué pasa? Esos cursos al final, por problemas políticos, no se dieron. ¿Y qué pasa? Cuando yo llego, voy a cumplir 2 años. Justamente cuando llego en febrero, llega el COVID en marzo. ¿Qué pasa? A mí eso me sorprendió muchísimo y nos encerró.